tu impresora no te está imprimiendo bien, la foto que vos querés no sale como a vos te gusta, o bien directamente no salen los colores, no te hagas problema. Quédate hasta el final que yo te voy a contar lo que tenés que hacer. En este caso te voy a mostrar qué tenés que hacer cuando la impresión no te sale como a vos te gusta o directamente no te sale ningún color. Por falta de uso precisamente, que eso es lo que la mayoría de la gente hace, es cuando no la tiene que usar, no la usa, ¿sí? Esto es como cuando nosotros vamos al médico, vamos cuando tenemos un problema. Bueno, no, tenemos que ir también cada tanto a hacernos un chequeo. Bueno, esto es más o menos parecido. Si la impresora no la tenés que usar, lo que tenés que hacer es cada 48 horas como máximo la tenés que encender y hacerle una impresión, aunque sea una fotito de 7x7, como para que los inyectores de nuestro cabezal se mantengan húmedos y no se sequen. Los agujeritos que tiene, porque los inyectores tienen unos pequeños agujeritos en donde si se queda la tinta, ¿sí? Se queda la tinta seca ahí, eso hace que la tinta no pueda seguir saliendo y es ahí donde cuando nosotros imprimimos nos sale mal la impresión o nos falla un color, o bien si se tapan los cuatro porque pasó una semana quizás o 15 días que vos no la usaste porque te fuiste de vacaciones o lo que sea, bueno, ahí directamente no te sale más. La impresora tiene una opción de limpieza de cabezales, pero cuando pasa mucho tiempo no lo resuelve, ¿sí? Entonces es ahí donde la tenés que llevar a un técnico y hacerle una limpieza profunda del cabezal, ¿sí? Que te limpie los 4 inyectores. Bueno, yo te voy a decir cómo tenés que hacer para hacerlo vos mismo si te pasó. Bueno, los elementos que vamos a necesitar es una jeringuita nomás con la punta cortada, que más adelante te vas a dar cuenta de que estoy hablando. Un destornillador, unos trapitos para un poquito de limpieza y el limpia inyectores, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahí acerqué un poquito más la máquina para ver si se puede ver bien. Voy a tratar de no mover la cámara para que tenga más firmeza y se vea mejor. Bueno, comencemos. Vamos a desarmar, sacar la tapita. Acá tiene un tornillito. Voy a tratar de que puedas ver la mayor parte. Hay cosas que, bueno, a lo mejor no te alcanza la imagen, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Esta se salió enganchada acá, bueno. Destrabamos las mangueritas. Ahí están los 4 cartuchos ya sueltos. Los sacamos. Y acá a ver si se alcanza a ver. Tenemos los 4 inyectores. ¿Sí? Bueno, esos son los que en la punta tienen 3 orificios muy chiquititos cada uno
donde sale la tinta por ahí. Cuando esos orificios se tapan, ya sea como te comenté anteriormente, por no usarla, ¿sí? Al secarse las tintas ahí, no permite que siga pasando la tinta, por tanto se tapa. Así que vamos a proceder como te decía, la jeringuita está cortada porque tienen que entrar en la cavidad del inyector. Le damos un poquito por arriba, succionamos para que vaya destapando. Es bastante complicado hacerlo así para que lo puedas ver bien. Estoy haciendo todo el esfuerzo posible para lograr la mejor imagen. Cuando le bombeas a la jeringuita vas a ver que va a estar muy dura. Bueno, no te asustes, eso es porque está tapado. Abajo va cayendo, ¿sí? El líquido con la tinta sucia. Ahí empezó a destapar, ¿ves? Yo después te voy a hacer un primer plano de los inyectores, pero para que vayas viendo cómo funciona. Esto lo comencé a hacer con el color azul. Ahí va aflojando, ¿ves? Eso quiere decir que ya tenemos el inyector prácticamente destapado. Hay que tener mucho recaudo de no palanquearlo, porque los inyectores son de plástico y si un mal movimiento lo podés llegar a partir. Sacás despacito. Esto depende de la jeringa que vos tengas. Vas a ir probando una que coincida justo en la cavidad, ¿sí?, del inyector, que entre, ¿sí? Ponemos un papelito, vamos limpiando los restos que van quedando. Bueno, eso hice con uno, ¿sí? Lo que tenés que hacer es hacer lo mismo con cada uno. Lo que te recomiendo es que, si bien quedó prácticamente limpia la jeringa, si lo puedes hacer con una jeringa por color, sería lo ideal, para que no pierdas tiempo. Si no, limpias bien esta, la secás o esperas un ratito, bueno, y haces con esta misma, haces para las 4 si no tenés otra. Y bueno, y vas llenando con el líquido de limpieza de cabezales, ¿sí? Pones la jeringa en el tarrito y le das más o menos, no más de 1 centímetro de líquido le pones y listo, ningún problema. Ahora te voy a mostrar bien los cabezales.
Bueno, ahí te muestro bien los inyectores. Una vez que lo haces con los 4, ahí lo que haces es volver a colocar los cartuchos. A mí me costó un poquito más por ponerme en la mejor posición para que lo veas vos. Ahí está. Bueno, eso sería todo. Te va a quedar sin tinta en todo el circuito, o sea que lo que tenés que hacer es, cuando lo volvés a encender, le haces 3 o 4 limpiezas de cabezales hasta que vos veas que cuando hagas el test de inyectores, ahí te va a marcar bien si ya están todas las líneas otra vez completas. Y bueno, si no, lo vas imprimiendo una imagen y vas a ir probando hasta que te salga bien, ¿sí? Pero eso es básicamente el problema cuando no te sale algún color, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido, que hayas podido ver bien todo, así que te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.